Hola, buenas tardes, ¿me oís? Buenas tardes. Sí, se oye. Sí, Buenas tardes. Sí, se oye bien. A los que ya me conocéis y a los que no me conocéis porque este año no tenemos clases presenciales, pues nada, también os doy la bienvenida. Vamos a ver, yo no soy muy experta, más bien nada, en estas lides de las nuevas tecnologías. Espero que pueda salir la conferencia decentemente y os llegue a todos más o menos lo que quiero transmitir. De todas maneras, como se va a quedar tanto el PowerPoint con las imágenes como la conferencia escrita, el texto, si queda algo que no puedo expresar, o lo que sea, podréis consultarlo después tranquilamente, porque se va a quedar. Así que sin más dilación, pues bueno, voy a empezar. ¿Veis la primera imagen, no? ¿Veis la primera imagen? Sí, que se estamos ve. viendo. Bueno, pues vamos a pasar. A ver, sabéis que el tema, el leitmotiv de mis clases siempre es Toledo en sus distintas facetas. Y de todos los escritores que han hablado y escrito sobre Toledo, uno de los más entrañables ha sido siempre Gustavo Adolfo Bécquer. Hay otros como Marañón o Galdós, muy importantes, pero Bécquer tiene algo especial, no solamente por la cantidad de escritos que le dedicó, sino también porque el espíritu de Gustavo Adolfo y Toledo encajaron perfectamente, como vamos a ver a lo largo de esta charla. Parece que estaban hechos el uno para el otro. Por eso, a la hora de elegir el tema, pues me pareció que este podía ser interesante. A ver, unas notas biográficas hasta llegar al momento del contacto de Bécquer con Toledo, que es el motivo de la conferencia. Gustavo Adolfo, Claudio también se llamaba de segundo nombre, nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Era hijo de una familia de clase media, su padre era pintor y su padre había importado este apellido de una pariente, porque en realidad se llamaban Domínguez y claro, con todos los respetos, el apellido Domínguez es más corriente y más vulgar que Bécquer, que sonaba mejor. Entonces era pintor y su madre era Joaquina Bastida. Su padre, ya digo, era José Domínguez Insausti. Este señor, como casi todos los miembros masculinos de la familia, murió muy joven. Cuando tenía Gustavo Adolfo cinco añitos nada más. Eran 8 hermanos, él era el quinto, y de todos los hermanos con el que tuvo más relación fue con el que era 3 años mayor que él, que era precisamente el que luego le acompañó en su devenir en Madrid y en Toledo, que era Valeriano. Bueno, al morir el padre, la situación de la familia quedó muy en precario. La madre hizo lo que pudo, la mujer, pero murió 6 años después. Con lo cual, el pequeño Gustavo Adolfo tuvo que... El pequeño Gustavo Adolfo tuvo que quedarse al cuidado de unas tías y luego también de su madrina. En este tiempo pues, acudió a un colegio, el colegio de San Telmo, pero lo cerraron y se quedó desvalido de educación. También estudió pintura, era muy aficionado a la música, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que de este periodo sevillano le quedó a este muchacho le quedaron una serie de secuelas que marcaron para siempre su carácter y su forma de hacer. Una de ellas era un predominio de lo femenino. Quizá por la muerte temprana de la madre y al haber sido educado por mujeres, eso le quedó muy marcado. También una ansia de amor eterno y perfecto, que fue una constante que persiguió durante toda su vida, un amor ideal, inalcanzable. También una afición al dibujo como medio de expresión, aparte de la palabra, también practicó algo el dibujo. Y finalmente también una predisposición hacia la historia
y hacia la arquitectura. Bueno, con apenas 18 años, en 1854, decide venirse a Madrid con muchas ilusiones en la cabeza, pero poco dinero en el bolsillo. Vamos a pasar. Y en Madrid se va a forjar su personalidad como escritor porque asiste a tertulias, conoce a escritores, etc. Su situación económica fue siempre muy precaria, pero en estos primeros años en Madrid fue verdaderamente lamentable, haciendo trabajos lo que les haría para poder sobrevivir, viviendo en pensiones de mala muerte, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de esto, pues colaboró con otros compañeros haciendo, por ejemplo, biografías de diputados, es decir, lo que le salía. Y estos trabajos que él consideraba muy negativos, muy vergonzosos, los firmaba como Adolfo García, no se atrevía a poner su auténtico nombre. Además de la faceta literaria, cabe destacar en estos primeros años su faceta amorosa. Ya en Sevilla había tenido una medio novia, se llamaba Julia. Era una persona muy proclive al amor y al sentimiento de relación con la mujer. Y aquí va a conocer unas tertulias que acudía a una joven llamada Julia Espín, en las cuales, ahí la tenemos, pues se enamoró platónicamente de ella. No sabemos hasta qué punto tuvo relación, simplemente parece ser que fue un amor muy idealista y nada más. Luego Julia fue una cantante de ópera famosa y Gustavo Adolfo siguió por otro camino. Vemos que en esta otra imagen vemos a la izquierda a Valeriano, al hermano este que os digo con el que tuvo más relaciones. Bueno, en el año 1861, aquí tenemos la familia, Julia Becker, que era su sobrina, la hija de Valeriano. En el año 61, Gustavo Adolfo pues, se casó con una joven que tenía 19 años, era de origen soriano, era la hija de un médico rural que se llamaba Casta Esteban. Se casaron precisamente en la iglesia de San Sebastián de Madrid, que es una iglesia que es una de las que siempre vemos cuando hacemos el viaje del Madrid de las Letras, la iglesia más literaria de Madrid. Bueno, el matrimonio naufragó. Tuvieron 3 hijos, Gregorio, Jorge y el pequeño se llamaba Emilio. El matrimonio naufragó, quizá, aunque se casaron ilusionados, porque el carácter de Gustavo Adolfo era pues, el típico carácter bohemio, soñador, un poco desorganizado. Y su mujer es que no le entendía, Casta no le entendía, aunque le quería no le entendía. Y él tampoco sabía cubrir las necesidades de una mujer corriente. De tal manera que no se llevaban bien. Y para colmo se extendió un rumor de que en una estancia en Noviercas, que es la tierra soriana de donde procedía Casta, pues que tuvo ella una relación con un tal Hilario Borovia, un hombre de por allí, y que se decía que incluso el pequeño de los hijos era hijo suyo y no de Gustavo Adolfo. El escándalo saltó en el año 68, 1868, y se separaron. Bueno, en esta separación, aparte de este tema del supuesto hijo ilegítimo y tal, también tuvo algo que ver pues, los consejos de Valeriano, que también se había venido de Sevilla a Madrid y que también estaba separado de su mujer. Ambos hermanos tenían problemas, digamos que con sus respectivos cónyuges. Bueno, cuando murió los 2 hermanos, esto hablaremos luego después, lo siento mucho, los 2 hermanos con los hijos respectivos se vinieron a Toledo precisamente en ese verano del 68, de 1868, pero de este tema hablaremos después. Cuando murió Valeriano, en el mes de septiembre, el 23 de septiembre de 1870, Gustavo Adolfo se quedó muy abatido. Él había tenido varias crisis de salud, era un hombre muy endeble, muy delicado, incluso tuvo que estar en el monasterio de Veruela una temporada para mejorar su calidad de vida.
Entonces se quedó muy abatido y murió muy poco tiempo después. En septiembre su hermano Valeriano, en diciembre él, el día 22. El día 22 de diciembre a las 10 de la mañana en su casa madrileña de la calle Claudio Coello. Bueno, aquí lo veíamos, en la calle Claudio Coello. Bueno, la situación de la familia quedó muy, muy mal. Aquí tengo una batería de imágenes relativas a la muerte, al primer enterramiento con su hermano en el cementerio de San Lorenzo. La anotación que tomó un amigo del lecho de muerte, y aquí la esquela en la que se comunica que les van a trasladar a Sevilla, al Panteón de los Hombres Ilustres de Sevilla, los dos hermanos. Bueno, aquí el monasterio... no, pues salta. El monumento que tiene en Sevilla, en el Parque de María Luisa. Bueno, y otro monumento que tiene cerca del río. Bien. Al día siguiente de la muerte de este hecho luctuoso, un amigo suyo, José Casado de Alisal, pues reunió a todos los amigos en su casa con el fin de determinar algo para poder auxiliar a la familia, que quedaba muy, muy en precario. Y decidieron recopilar toda su obra, que estaba un tanto dispersa, y la publicación salió unos meses después, en verano del 1871, y costaba 28 reales, por cierto, los dos tomos de sus obras. Y con esto, de alguna manera, pues la familia sintió un cierto alivio. Dicho estos pequeños apuntes de su biografía, vamos a pasar ya a la relación de Bécquer con Toledo, las estancias en Toledo. Bueno, a través del rastreo de varias noticias y tal, podemos deducir que fueron varios los viajes que hizo Gustavo Adolfo a Toledo. Los tengo aquí anotados y para no confundirme los voy a ir leyendo. El primero en la primavera de 1855. El segundo en el verano del mismo año. El tercero en el verano-otoño del año siguiente, de 1856. Otro viaje en 1857. Otro viaje que no está muy localizado en diciembre del 1859 hasta enero del año siguiente. Y ya con su hermano Valeriano, entre 1861 y 1865. Y con Valeriano otra vez en el otoño de 1868 hasta el otoño de 1869. Volvió en la primavera de 1870, un viaje muy rápido. Y volvió también en diciembre, ya fallecido su hermano, de 1870, también un viaje muy breve. Bueno, las tres primeras fechas, es decir, primavera del 55, verano del 55 y verano-otoño del 56, corresponden a los referentes y los datos que él mismo aporta en una de sus leyendas, la que se titula Tres fechas. Tres fechas. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en la tercera de estas fechas, después que ha transcurrido el contenido de la leyenda, le sale al paso a una mujer, al poeta, y le dice que la monja que acaba de profesar en el monasterio de Santa Isabel es una joven que se ha quedado huérfana porque el año antes sus padres han muerto de la peste. Entonces, este dato de la peste nos permite pues, fechar, localizar el asunto. Y es verdad que hubo una epidemia de cólera o peste, cólera más bien, que atacó España y, por ejemplo, su madrina, Manuela Monejay, la que le había cuidado de pequeño, cuando se quedó sin madre, fue una de las personas víctimas de esta epidemia. Entonces, si la epidemia ocurrió en el 55 y dice que el año anterior, está claro que estamos hablando del año 56, que son las fechas de las tres primeras. Bien, Vidal Benito Revuelta, lo tenéis en la bibliografía, en su libro Bécquer y Toledo, dice que, según don Gamayo Fierros, en su libro Páginas Olvidadas,
publicado en 1948, dice que Gustavo Adolfo vino a Toledo por primera vez en el 1 de marzo, habíamos hablado de primavera, ¿no? El 1 de marzo del 55. Es verosímil porque se habla de flores, etcétera, etcétera. Tal. Entonces, la segunda sería en septiembre y luego la tercera ya al año siguiente. Hay otro apunte de Adolfo de Sandoval que comenta en un libro titulado Bécquer redivivo y el encuentro de Toledo, publicado en 1843, que existían unos apuntes de escritos, manuscritos de Bécquer en los cuales se podía deducir que había venido el 31 de marzo. O sea, el otro decía el 1 de marzo, este el 31 de marzo. Concretamente, un día que era Viernes Santo y que había venido a la procesión o a ver la Semana Santa en Toledo. En cualquier caso, estamos barajando unas fechas en torno al mes de marzo. Y bueno, el autor era muy joven, como vemos, 19 años, nada más. Bueno, que se había hospedado en este viaje que él dice que llega a Toledo el 31 de marzo, que se había hospedado en una pensión, una especie de hostal, que había en la calle Nuncio Viejo, que se podía entrar a través de un callejón. Aquí lo tenéis. Bueno, en esta pensión, pues convivió con mucha gente, entre ellas... una isla con pingüinos. A ver, ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se ve. Como una cosa de esto salido, así se Bueno. Bien, es que no entiendo por qué se va. Voy a probar. Pues supuestamente en plan, es lo que está conectando. Por favor, cerrar los Ya había un micrófonos. momento en el que ha sonado algo. Bien. Bueno, en esta pensión coincidió con un capellán mozárabe que le fue un poco su mentor, su guía, le enseñó monumentos, etcétera. Hizo buenas migas con él. Y el señor este le pidió que por qué no hacía unas anotaciones acerca de los monumentos y de lo que él iba viendo. Y así lo hizo Gustavo Adolfo. Ya digo que era muy joven entonces. Hizo unos apuntes que luego fueron pasando de una mano en otra hasta que en la casa de un canónigo de la catedral llamado Felipe San Román y Tejero, que habían ido pasando de unos amigos a otros, del sobrino, del cura, de no sé qué, allí fue donde lo vio Sandoval, los apuntes. Pero este señor, don Felipe, murió en 1920, se perdió la pista de estos apuntes y no sabemos mal. O sea, con lo cual no tenemos más testimonio que el oral, el que refleja en su obra Sandoval. Bueno, es posible y natural que Gustavo Adolfo visitara muy pronto Toledo, tanto por la atracción que ejercía la vieja ciudad, como por el hecho de que quería tomar apuntes e ideas acerca de un proyecto que le estaba rondando la cabeza. Precisamente, acababa prácticamente de aterrizar en Madrid y ya le estaba rondando un proyecto en la cabeza. Era un hombre muy bohemio y muy soñador, pero también era muy tenaz y le gustaba planificar cosas y poner todo su empeño en conseguirlo. Bueno, pues él lo que pretendía hacer es una magna obra, una obra extraordinaria llamada La historia de los templos de España. Y quería empezar, cómo no, por Toledo. Y por eso empezó rápidamente a viajar y a venir aquí. Entonces, de estas estancias que os he dicho al principio, las he ido mencionando, estas primeras, pues eso, para tomar ideas para su obra, etcétera, en pensiones y tal. Pero más trascendente es la séptima. Si recordáis, es la que decíamos que viene con su hermano Valeriano y es el verano de 1868. ¿Por qué se viene con su hermano y los 4 hijos de los dos? Pues porque en Madrid hay una revuelta importante, la revuelta que destrona a Isabel II, la reina se tiene que marchar de España, hay una revuelta considerable y entonces ellos, que eran de ideología conservadora, temiendo represalias, se vienen huyendo de Madrid a buscar el refugio de Toledo. Claro, esto tuvo enormes consecuencias porque él había dado a la imprenta una obra importante que estaba a punto de ser editada, todo eso se perdió, perdieron los puestos de trabajo que tenían, que estaban bien colocados por el favor de este gobierno conservador donde tenían bastantes amigos, se desconectaron de los diarios y revistas en las cuales colaboraban, o sea que se vinieron un poco, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás.
pero a pesar de estas dificultades económicas, su estancia les fue muy, muy grata. Se alojaron en la calle de San Ildefonso. Aquí vemos una placa conmemorativa que está al lado de la puertecita, en la calle de San Ildefonso, que todos me imagino que conocéis. Bueno. Bien, en esta calle vemos ahora una vista actual y una foto antigua donde se ve incluso el laurel, el famoso laurel que dicen los que retuercen muchos las interpretaciones de las cosas, que claro, como el laurel es el árbol de Apolo, pues le inspiraba al poeta y no sé, tonterías, ¿no? En el patio había un laurel efectivamente. Bueno. Bien, aquí vemos otra vista del patio, del laurel, y a la derecha un dibujito de Valeriano contemplando una vista de Toledo en sus muchas correrías. Los dos hermanos lo pasaban bien, atendían a los niños, hacían música, paseaban, es decir, fue una estancia grata, aunque un poco económicamente apretada, pero fue muy agradable. También asistían a tertulias, y, por ejemplo, una de las más conocidas fue la que había en esta casa, que yo la he visto, ahora está en una situación lamentable, es decir, medio en ruinas y tal. Yo esta casa la he visto bien cubierta, entré varias veces al patio, que por cierto, aunque no lo pongo en el contenido de la conferencia, como dato anecdótico a añadir, había muchísimos nidos de golondrinas, con lo cual la famosa rima de volverán las oscuras golondrinas, ¿por qué no podía ser que se inspirara precisamente ante la visión de esos nidos de esa casa a la cual iban en tertulia? Esta calle se llamaba de la Lechuga. La explicación de este nombre es muy graciosa porque en la esquina de esta especie de L hay un sillar de piedra que tiene una hoja de acanto. Y claro, lo del acanto pues al pueblo llano y sencillo pues le pilla un poco lejos. Entonces se les dicen que la explicación es que era eso, que como les parecía una lechuga, pues la calle de la Lechuga. Un poquito después, en 1911, en el mes de mayo, un caballero que vivía en la calle y que era un erudito y tal, le cambió, en una sesión del ayuntamiento, cambió el nombre de esta calle y se la dedicó a los hermanos Becker, que ¿veis? Aquí tenéis ¿veis? En la esquina de esto, el sillar con la lechuga, ¿vale? Esta es la entrada de la casa, y ahora pues eso, yo creo que no está sin tejar, bueno, eso es lamentable en el estado en que está este edificio. El caso que le cambió el nombre por el de los Becker, dedicado pues a estos hermanos que acudían allí. Aquí vemos una visión del patio de esta casa de la Lechuga hacia 1920, un poquito después de haberle cambiado el nombre, la típica casa toledana con sus columnas, etcétera. Y aparte de acudir a esta tertulia, pues alguna correría más, como por ejemplo la famosa gamberrada, que se dice que en la portada de San Clemente, iglesia y convento, por cierto, que luego explicará él en la historia de los templos de España, pues que plasmó su firma. Su firma. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Aquí. La firma. Una famosa gamberrada. Bueno, también, como no, de estas correrías de los hermanos por Toledo, pues la plaza de Santo Domingo el Real, que es sin duda la más bonita de Toledo y en la que todos sabemos que hay un homenaje parietal al poeta. Dicen que habían venido con un perrito, aunque esto no está muy testificado, es más bien una habladuría, que venían con un perrito y que era muy trasto, muy divertido, y que decía a la gente, eres como el perro de los Becker, que en todas partes se mete. Pero vamos, esto es una anécdota que tampoco hay que darle mayor importancia. Aquí tenemos el homenaje de la plaza de Santo Domingo y tal. Bueno, ¿qué ocurre en esta casa de San Ildefonso, número 8? Pues que como se había perdido todo el material que tenía él en imprenta para publicarlo en Madrid, pues tiene que ponerse en Toledo a volver a escribirlo. Entonces, escribe algunas cosas de memoria de lo que ya tenía escrito para Madrid y otras cosas que va añadiendo nuevas. Y lo va escribiendo en un cuaderno que le habían regalado ese verano. Recordemos que todo esto, la revuelta política que destrona Isabel II, es precisamente en el verano del 68.
en el cual él había puesto el título Libro de los Gorriones. No sé si lo apreciáis porque está muy aquí, Libro de los Gorriones. Entonces ahí va escribiendo lo que se le ocurre, lo que recuerda de lo de Madrid y cosas nuevas. Bueno, también desde el punto de vista afectivo podemos decir que, en esta casa también, luego hablaremos de ello después, en esta casa también de la calle de San Ildefonso hay un dibujo, Valeriano hizo un dibujo que luego será el motivo de uno de los artículos periodísticos que escriben ellos cuando ya se van de Toledo. Es el Pozo Árabe. Es un dibujo que hace, aparte de estos dibujitos, que tal. Y hay un dibujo que hace Gustavo Adolfo, que le pega en la página, en una de las páginas del libro de los Gorriones, concretamente en la página 533, lo pega como una estampa, y que es una vista evidentemente del patio de la casa de San Ildefonso, donde están viviendo. Se ve la arboleda y tal, y al fondo se ve la espadaña de una pequeña iglesia que había dedicada a San Ildefonso, porque según la tradición es en esta calle donde nació. Se ve una parte de una casa y se ve la espadaña, que luego esto desapareció. El dibujo está hecho en una técnica bastante impresionista, como así un trazo muy fino y bastante equilibrada la distribución de los contenidos. Es decir, que Gustavo Adolfo, aparte de escribir, no se le daba mal pintar. Dice, de casta le viene al galgo, su padre, su hermano, sus tíos, etcétera, etcétera. Bien. Para seguir contando algunas cosas respecto a las andanzas de Toledo, dice Juan Moraleda y Esteban, en su libro Tradiciones de Toledo, dentro de todos los artículos que tiene este libro, hay uno que titula él, dice, Dos genios burlados. Cuenta este hombre, Moraleda, que él, por los datos que da, parece que se quiere referir a 1869, pero ahí yo creo que le patinan las fechas, porque en esa época estaba todavía Bécquer y en Toledo con su hermano. Es decir, ellos se van al finales del 69 y ya en el 70 están en Madrid. Más bien sería el viaje que hacen en el 70 al que se le puede atribuir esto que dice Moraleda. Bueno, dos caballeros que llegan de Madrid, se hospedan en el Hotel del Lino, salen a pasear por la noche y en el barrio de San Miguel el Alto, pues caminando y tal, ven una casa con una reja y tal, y se ponen a divagar sobre el amor y tal, en fin. Y en ese momento se abre la ventana y sale una jovencita con mucho desparpajo y les dice que hagan el favor de callarse, que están molestando. Se quedaron como un poco espantados los dos del corte que les hizo la muchacha. El otro era, precisamente, el que le acompañaba a Gustavo Adolfo Bécquer, era José Casado de la Lisal. José Casado de la Lisal. Y fue este señor el que se lo contó a Moraleda al año siguiente, que coincidieron en un balneario. Pero, en fin, son datos, curiosidades y tal, que tampoco tienen mayor trascendencia. El caso es que vivieron aquí, deambularon, palparon el ambiente de la ciudad, etcétera, y se sintieron muy, muy a gusto. Pasamos ahora ya al capítulo de la presencia de Toledo en las obras literarias de Gustavo Adolfo. Bueno, naturalmente, antes de pasar a la gran magna obra, que es la historia de los templos de Toledo, que era parte de la historia de los templos de España, el proyecto que en principio había concebido, pues antes unas pequeñas anotaciones. Por ejemplo, pues hay una leyenda que casi está sin terminar, fue un esbozo, y también una rima, la rima 36, que se parece referirse ambas a un sepulcro que hay en San Pedro Mártir y que se refiere a una dama, doña María de Orozco, llamada la Malograda. Gustavo Adolfo visitó mucho San Pedro Mártir, pero mucho, porque, claro, era una edificación con muchísima historia y muchas cosas que ofrecer, y en su documentación para los templos y tal lo visitó mucho. Entonces hace una referencia a este sepulcro a través de estas dos anotaciones que os digo.
En la rima es curioso porque ese ansia de un amor perfecto y eterno que, como os dije, le quedó grabado para siempre por su forma de la vida que había tenido, sus carencias, etcétera, pues aquí parece que va incluso más allá. Es decir, ya no se trata solamente de buscar el amor o algo así de una dama, sino que parece querer fundirse, ir más allá y fundirse con la dama muerta, es decir, hasta el extremo de identificarse con esta dama. Os he puesto solamente cuatro versitos. En la imponente nave del templo bizantino vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios. Es decir, es el comienzo de esta rima. Bueno, pero pasamos ya a la obra más importante, que es la historia de los templos de España. Fue un proyecto, ya digo, que casi de inmediato de llegar a Madrid le empezó a rondar por la cabeza. Una obra magna, importantísima. Bueno, y le tuvo ocupado y obsesionado hasta el año 59, que es la fecha de la rima más antigua, y cuando este proyecto se disolvió porque no pudo sobrevivir. Bueno, él era un temperamento bohemio, como he dicho, pero también era un hombre tenaz y le gustaba diseñar proyectos y poner todo su empeño. De tal manera que se dejó media vida en la consecución de este proyecto. Iban a ser 100 entregas agrupadas en 4 o 5 tomos, pero en realidad las dificultades económicas que tuvo fueron inmensas, no lo pudieron superar y al final pues solamente se publicó el primero de los tomos, que curiosamente es el que se dedica a Toledo. Pues de la historia de los templos de España solamente existe la historia de los templos de Toledo. Bueno, él, para buscar apoyo no económico, sino por lo menos honorífico, tuvieron una entrevista con la reina el 28 de agosto de 1857. También se prestó a apoyarles y tal el arzobispo de Toledo, todos los prelados de España, el patriarca de las Indias. Todos le prestaron su apoyo, pero claro, como no era un apoyo económico, pues asfixiados por la situación, tuvieron al final que dejarlo. No llegó ni a 2 años la publicación. Y de este tomo que os digo que se publicó, pues el contenido es el siguiente. Hay una primera parte que está dedicada a la catedral, una monografía sobre la catedral, son 128 páginas y se debe a Manuel de Assas. Luego hay una pequeña continuación respecto a la catedral, que también es de un escritor no conocido, son 42 páginas nada más. Y finalmente todos los demás templos de Toledo los toma en su cargo Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo es el que escribe el resto, es decir, todos los templos de Toledo. Él hace referencia a 100 templos, edificios religiosos, de los cuales había solamente en pie 80. Porque ya había empezado a verse la huella de la desamortización y aquello empezaba a hacer aguas. Y de todos ellos pues hace un estudio bastante interesante, aunque naturalmente a unos les dedica más tiempo que a otros. El edificio religioso que se lleva la palma por dedicación es precisamente San Juan de los Reyes. Son 4 o 5 entregas los que hace, y lo estudia verdaderamente y minuciosamente. Luego va disminuyendo un poco la atención, aunque tampoco está mal, el que dedica a Santa Leocadia, la Basílica de Santa Leocadia, a Cristo de la Vega. También no está tan mal el Cristo de la Luz y Santa María la Blanca, pero a medida que va avanzando la extensión va siendo menor. Y ya en los últimos pues es un pequeño esbozo. De todas maneras, al final del trabajo escrito hay una relación, os he puesto una relación de todos los templos, capillas, conventos, no sé qué, cualquier edificio religioso están ahí agrupados por sus categorías para que nadie se pierda de lo que realmente él estudió. El libro, yo tengo una edición facsímil del libro de la historia de los templos de Toledo y es verdaderamente bellísimo, es una preciosidad, muy bonito es. Muy bonito. Y me hubiera gustado poder enseñaroslo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo actúa él en su trabajo a la hora de hablar de un templo?
o templo, convento, lo que sea. Bueno, pues primero introduce unas impresiones de tipo general, referidas al lugar, vistas en conjunto, etc. En segundo lugar, lo relaciona con la historia, porque Becker nunca pierde de vista la historia, nunca. Literatura, arte e historia para él son una trípode que siempre la tiene pendiente. También, luego ya entra el apartado de la descripción artística, en la cual demuestra tener bastante sensibilidad. Y luego, pues, generalmente, pues termina con algunas referencias literarias, anécdotas, etcétera, etcétera. Bien. En los principios que le van a dictar, su forma de acercarse a los monumentos, son siempre la tradición, la religión, la historia y también el sentido de la sublimidad, es decir, de todo aquello que él ve le da un sentido trascendente, es decir, va más allá de lo puramente físico, de lo puramente de lo que se va viendo, le da una cierta trascendencia. Él quería unir el pensamiento religioso, la arquitectura, la historia, el arte, etcétera, como se dice. Y entonces tenía muy en cuenta las tradiciones también, las tradiciones orales, etcétera. Dice que la tradición es como un diamante en el cual se ensarta la historia de las personas y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Incluso a veces, pues la contemplación de un monumento, como ocurre con el de Santa Leocadia, la Basílica de Santa Leocadia, una pequeña anécdota que aparentemente es trascendente, pues él le permite elevarse a consideraciones de tipo general. Porque, por ejemplo, como este monumento está ubicado en la zona que era el Toledo romano, pues el Toledo romano, con todo lo poderoso que había sido el Imperio romano, desapareció, no quedó nada, una huella ínfima en las ciudades por las que pasó, y sin embargo la trascendencia del mensaje cristiano ha pervivido por encima de ese otro imperio, y aquí tenemos la huella en este pequeño monumento sencillo, pero que nos habla de otra forma de vivir la trascendencia y la espiritualidad. Bien, en sus gustos estéticos podemos decir que con los estilos que más identifica Gustavo Adolfo es con el gótico y con el árabe. Ambos los considera la esencia de la expresión de sus respectivas culturas. Para él, la cristiandad es el gótico y el arte árabe es la expresión del mundo musulmán. No olvidemos que él, como meridional, como persona que había vivido que había nacido y vivido en la mayor parte de su juventud en Sevilla, estaba acostumbrado a convivir precisamente con monumentos de arte árabe y siempre tendrá mucha sensibilidad para con ello. ¿Qué ocurre con el Renacimiento? Pues que no le gusta, no le va su espíritu, lo encuentra frío, encuentra que las estatuas están demasiado desarboladas, encuentra que los templos con esas cúpulas se han inundado de luz, que a él no le gusta, él prefiere un interior de un templo recoleto, oscuro, que incita más al pensamiento trascendente, a la introversión. Es decir, los monumentos así recoletos le llenan más que las grandeces y las cosas extraordinarias del Renacimiento. Lo veo ostentoso, en una palabra, el Renacimiento. Y otra cosa curiosa también es que no tuvo buen encaje con el Greco. Hay que reconocer que tanto su padre, sus tíos, él había estudiado pintura en Sevilla, pues ya digo, él tenía un concepto de la pintura muy costumbrista, muy realista. Y claro, imaginaros eso cómo va a encajar con la forma de pintar que tiene el Greco, esa forma innovadora que tuvo, esa forma trascendente y tan personalísima del cretense. Entonces le chirría. No ve espiritualidad, él no ve nada, entonces no le gusta. Y por ejemplo, cuando visita la iglesia de Santo Tomé para hacer el análisis, el famoso cuadro del entierro, pues habla despectivamente del nubarrón que tiene el cuadro, como si fuese una mancha ahí fea y pesada dentro del conjunto, es decir, que no le agradó el Greco. O sea, es una curiosidad. Desde luego el Greco hay que esperar unos años después para que fuera reivindicado. Realmente al principio pues no tuvo mucha comprensión. Y Becker fue uno de los que realmente estaba en esta línea de no comprenderle. Bueno, en cuanto a los templos y de la historia de los templos de Toledo, etc. Vamos a pasar a otro capítulo que es las leyendas de tema toledano.
Bueno, como la historia de los templos de Toledo se acabaron tan pronto y que le quedó una cierta frustración a Bécquer, pues de alguna manera quiso compensarlo dedicándole más fuerzas de su arte literario a hablar de ello. Y aquí tenemos entonces las leyendas. La primera de ellas, que apareció en el año 61, es decir, si en el 59 se había cerrado la publicación. ¿Están cambiando las imágenes o es el mío? ¿No? ¿Están cambiando las imágenes? Algunas veces las cambio más deprisa y otras menos, según. No, es entonces, que no me está cambiando, por eso. Vale, no sé. Vale, bueno. Sí, esas ahora están pasando, ahora sí. ¿Veis? Todos estos son los monumentos que os he dicho que él trata. Que no se veían en su momento. Bien, las leyendas. Ya digo que la frustración se la intenta desquitar con estas leyendas. Escribió cinco. Y la primera de ellas, en el año 1861, es decir, un poquito después de haberse cerrado la publicación, de haberse clausurado la publicación de la historia de los templos de España. La voy a citar según aparecieron en la prensa, con la fecha de publicación, el medio donde aparecieron, y luego las voy a reorganizar para explicarlas en el sentido del tiempo interno de la leyenda, ¿de acuerdo? Entonces, las leyendas que dedica a Toledo fueron las siguientes. La primera que se publica, que además fue la tercera que escribe de todas sus leyendas, fue La Ajorca de Oro, el 28 de marzo del 61, y apareció en el periódico El Contemporáneo. La siguiente fue El Cristo de la Calavera, que apareció en dos entregas, 16 y 17 de julio del 62, El Contemporáneo. Luego tenemos 3 fechas, aunque lo había escrito bastante antes, pero en realidad es que aparece en julio en julio del 62. 3 días, 20, 22 y 24 de julio del 62. También en El Contemporáneo. La siguiente es El Beso. El Beso. Esta ya aparece en el diario La América y es el 27 de julio del 63. Y finalmente La Rosa de Pasión, que es la última que aparece, la última que publica, que es el 24 de marzo del 64, en El Contemporáneo. Esto es lo que os digo en el orden en que fueron publicadas y el medio en el que aparece. Bueno, ahora voy a reorganizarlas en función del tiempo interno. Y la primera de ellas, en cuanto a antigüedad, es la de El Cristo de la Calavera. Posiblemente se la pueda fechar en el siglo XIII-XIV, justo las vísperas de una salida del rey con toda su tropa a Andalucía para luchar contra los musulmanes. Hay una fiesta en el Alcázar, la víspera de salir, etcétera, etcétera. Bien, una campaña contra los moros en el siglo XIII o XIV. Sus protagonistas son 2 jóvenes soldados nobles de la ciudad de Toledo, muy amigos, pero que en este momento están peleados, enfrentados, porque los 2 pretenden a la misma mujer. Son Alonso de Carrillo y Lope de Sandoval. La dama se llama Inés de Tordesillas. La dama, esta mujer, es uno de los personajes más antipáticos femeninos que salieron de la pluma de Bécquer. Y de hecho, la leyenda está subtitulada La Coqueta. La Coqueta porque es que es una mujer que se está solazando y alegrando de enfrentarles a los amigos, les da un poquito de cuerda a uno, luego al otro, con lo cual los tiene absolutamente enfrentados. Entonces deciden la noche antes de salir de campaña que eso no puede seguir así y que se va a solucionar de una vez por todas esa situación. Y deciden salir a pelear a muerte para que el que quede sea el que se gane a la dama y el otro pues renunciar a ella. Entonces, esta leyenda presenta uno de los mejores cuadros de multitud animada
de los que describió Becker, la fiesta del Alcázar, la música, los hachones, las luces, etc. Y luego también en ese recorrido por las calles de Toledo, en ese claroscuro, buscando los dos jóvenes un lugar donde hubiese suficiente espacio y luz para poder enfrentarse con sus espadas y batirse. Cuando lo encuentran, después de deambular por aquí y por allá, por las callejuelas toledanas, llegan al lugar que todos conocemos como el Cristo de la Calavera, pequeño ensanche, donde había un Cristo con una luz, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso que la técnica de Deus ex machina, que es una técnica de la narrativa, ahora va a funcionar en esta leyenda en la persona del Cristo Redentor, el que va a decidir qué va a ocurrir en la acción. Bueno, los dos jóvenes se van a enfrentar y curiosamente va a ocurrir algo que los que lo habéis leído lo sabéis y los que no, pues saldremos sabiéndolo de ello. Dice así, cuando llegan al lugar, un arco rehundido en el muro, en el fondo del cual se veía la imagen del Redentor, enclavado en la cruz y con una calavera al pie, un tosco cobertizo de tablas que lo defendía de la intemperie, y el pequeño farolillo colgado de una cuerda que lo iluminaba débilmente, vacilando al impulso del aire, formaban todo el retablo. Bueno, aquí lo funesto de la pasión amorosa, que es una constante muy beckeriana, lo funesto de la pasión amorosa, aquí se va a solucionar, ya digo, por la intervención Deus ex machina del Cristo precisamente. Y, desde luego, el final va a ser muy diferente al que ocurre, por ejemplo, en la Jorca de Oro. Vamos a ver cómo transcurre el duelo de los jóvenes. Dice, los caballeros, después de saludar respetuosamente a la imagen del Cristo, quitándose los birretes y murmurando en voz baja una corta oración, son caballeros cristianos, claro, reconocieron el terreno con una corta ojeada, echaron a tierra sus mantas, la capa más bien, y apercibiéndose mutuamente para el combate y dándose la señal con un leve movimiento de cabeza, cruzaron los estoques. Pero apenas se habían tocado los aceros y antes que ninguno de los combatientes hubiese podido dar un solo paso o intentar un golpe, la luz se apagó de repente y la calle quedó sumida en la oscuridad más profunda. Como guiados de un mismo pensamiento y al verse rodeados de repentinas tinieblas, los dos combatientes dieron un paso atrás, bajaron al suelo las puntas de sus espadas y levantaron los ojos hacia el farolillo, cuya luz, momentos antes apagada, volvió a brillar de nuevo al punto en que hicieron ademán de suspender la pelea. Bueno, aquí veis una imagen, una foto antigua del lugar. Aquí a la izquierda está la placa donde estaba el Cristo, la placa que lo conmemora, ¿vale? Y otra visión actual de la zona, no es tan bonita como las fotos antiguas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que los dos jóvenes dedujeron que el Cristo no quería que se peleasen, y menos a muerte, y decidieron dejar su litigio para otra ocasión y volver a sus respectivas casas. Y de caminos pasaron por la casa de la amada y, ¡oh, sorpresa!, de uno de los balcones de la casa de la señora esta, de su amada, se descolgó un caballero. Es decir, que esta señora tenía otro más, o los que fuesen, dejándose agasajar y tal. Se vieron completamente desconcertados, desilusionados por el haber tenido esa ilusión por una mujer que realmente no se lo merecía y haber estado a punto de matarse precisamente por ella. Entonces cortaron esta situación afectiva y al día siguiente, cuando la tropa salía para Andalucía para pelear contra los musulmanes, los dos amigos de toda la vida volvieron a estar juntos con todo su afecto y la dama realmente se dio cuenta de que había pinchado y que ya no iba a poder seguir jugando con ellos. Bueno, la siguiente leyenda en orden cronológico es la Rosa de Pasión. La Rosa de Pasión, que puede estar situada pues, a finales del siglo XV más o menos. Bueno, los protagonistas de la leyenda son pues, el judío Daniel Leví, su hermosísima hija Sara
y un cristiano del cual no conocemos el nombre. Bueno, esta leyenda se encaja dentro de las teorías antijudías, del sentimiento antijudío que ocurría por la época y que se refleja en otras leyendas, pues como por ejemplo el Cristo de la Luz, el Niño de la Guardia, etc. Y concretamente esta se parece a la leyenda de... ¿cómo se llama esta leyenda? No me sale, la del Pozo Amargo, en la cual se presenta la imposibilidad de un amor entre una hebrea y un cristiano. Es decir, el tema antijudío, pero ahora concretado en la imposible historia de amor de una hebrea y un cristiano. Entonces, el padre, el judío, está absolutamente decidido a entorpecerlo y de que de ninguna manera eso pueda llegar a ocurrir. Y con los de su raza decide organizar un plan, atraerle al joven cristiano a una iglesia en las afueras de la ciudad, por la zona del valle de la Peña del Rey Moro, etc. Y una vez allí, pues una noche de Viernes Santo, sacrificarle y crucificarle. Pero Sara lo ha sabido, le ha informado a su amado y es ella la que va. Y cuando llega les dice que en vano están aguardando a su amado porque no va a acudir porque ella le ha avisado. El padre, lleno de cólera, la agarra, la arrastra y se la entrega a sus correligionarios para que hagan con ella lo que quiera y la crucifican como alternativa a ese cristiano que no ha aparecido. Entonces pasan los años y en un momento dado ocurre un prodigio, que en la zona esa aparece una extraña flor. A ver. Una extraña flor que tenía los atributos de la pasión. Dice así, cuentan que algunos años después un pastor trajo al arzobispo una flor hasta entonces nunca vista, en la cual se veían figurados todos los atributos del martirio del Salvador del mundo. Flor extraña y misteriosa que había crecido y enredado sus tallos por entre los ruinosos muros de la derribada iglesia. Cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer y enterrados con ellas otros tantos atributos divinos como la flor tenía. Bueno, respecto a los lugares aludidos en la leyenda, pues donde se encuentra el tenducho y la casa del judío, pues no es fácil de localizar. Dice, en una de las calles más oscuras y tortuosas de la ciudad imperial, empotrada y casi escondida entre la alta torre morisca de una antigua parroquia mozárabe y los sombríos y blasonados muros de una casa solariega, tenía hace muchos años su habitación, raquítica, tenebrosa y miserable como su dueño. ¿Veis? En los apelativos ya implican una valoración negativa. Un judío llamado Daniel Levi. Es decir, ¿dónde? Podía ser en el barrio judío, desde luego. La torre, la de Santo Tomé, bueno, pero no hay una seguridad para poderla ubicar aquí o allá. Es decir, es un conjunto de sensaciones que el autor coge y lo plasma ahí. Es más fácil localizar el tema de las escenas nocturnas. El embarcadero, la senda que serpentea hacia la Peña del Moro, etc. Y subiendo por el Tajo para arriba, la Peña la ermita del Valle, etc. Y la iglesia bizantina a la que hace alusión y que ya no existía ni siquiera en la época de Gustavo Adolfo, es la de Santa María de las Islas, es donde se supone que ocurre la tragedia. Bien, dice, estas páginas relativas a la noche y todo esto son muy sugestivas porque el arte de describir y del claroscuro y de la sublimación de estas sensaciones de la noche, etcétera, se le daban verdaderamente de lujo a Gustavo Adolfo y consigue páginas muy bonitas. Dice lo siguiente, era la noche de Viernes Santo. Reinaba en la ciudad un silencio profundo, interrumpido a intervalos, ya por las lejanas voces de los guardias nocturnos que en aquella época velaban en derredor del alcázar, ya por los gemidos del viento que hacían girar las veletas de las torres o zumbaba entre las torcidas revueltas de las calles, cuando el dueño de un barquichuelo,
que se metía amarrado a un poste cerca de los molinos, perdón, que parecen como incrustados al pie de las rocas que baña el Tajo y sobre los que se asienta la ciudad, vio aproximarse a la orilla, bajando trabajosamente por uno de los estrechos senderos que desde lo alto de los muros conducen al río, una persona a quien al parecer aguardaba con impaciencia. Bueno, esta persona naturalmente es Sara, que baja, toma la barca, cruza el río, serpentea, sube y es la que lleva la noticia. En el aspecto estilístico, todos los críticos ponderan el estilo, esa sensibilidad para hablar de las callejuelas, de la noche, de la intriga, y también, por ejemplo, una escena que es muy curiosa cuando habla del tenducho, del padre que está haciendo sus chapucitas abajo y ella, la chica, aparece arriba, donde estaba la vivienda, acodada a la ventana, que parece como una especie de medallón, el retrato de la muchacha asomada a la ventana. Cuando dice que extraño que una planta tan vil como el judío hubiese dado una rosa tan extraordinaria como era la chiquita. Bien. Bueno, por otra parte, en el aspecto del contenido, los críticos no son tan unánimes, piensan que los personajes son demasiado maniqueístas y tampoco agrada mucho el antisemitismo que traspasa toda la leyenda, pero tampoco hay que ensañarse demasiado con Becker porque era lo que en el momento sucedía, ocurría, él no iba a ser una excepción. Y además, como dice Rubén Benítez en su libro Becker, tradicionalista, dice: el antisemitismo de Becker es un aspecto más de su tradicionalismo católico. Es como que lo llevan en el lote. Y tampoco cabe ensañarse porque realmente es antisemita la obra, pero es lo que se producía en el momento. La siguiente, aquí vemos las imágenes de la noche, el paso del tal. Y la siguiente es la Jorca de Oro, una leyenda que transcurre prácticamente en su totalidad dentro de la catedral. ¿Cuándo la podemos localizar? Pues a finales del siglo XVI, más o menos. Y los protagonistas son una pareja, una vez más, Pedro Alfonso de Orellana y ella, María Antúnez. De nuevo nos encontramos... ¿Sí? ¿Estabas aquí esta mañana? Bien. A ver, el agua se ha ido a las... Bueno. Apaguen los micrófonos, por favor. Repito. Pedro Alfonso de Orellana y María Antúnez. De nuevo encontramos una leyenda con una mujer perversa. Es decir, en Becker hay mujeres ideales, una ilusión, unos seres absolutamente angelicales, detrás de los cuales el poeta va y tal, pero también existe la mujer como elemento infernal. Entonces, una de estas mujeres muy negativa, aunque no tanto como la que decía anteriormente del Cristo de la Calavera, es esta. Bueno, básicamente la leyenda cuenta que esta muchacha asiste en la catedral a las fiestas de la Virgen del Sagrario. Y la Madre de Dios ofrece una jorca, una pulsera, en la cual se fija y esta mujer caprichosa y vana y vacua, pues se encapricha de la joya y le dice a su amado que la consiga para ella. Naturalmente esto suponía pues un robo sacrílego. Él, que es cristiano y es buena persona, le dice que no, pero ella tanto insiste que ante el peligro de perder su amor, pues nada, accede. Esta María, ya digo, es un personaje infernal, capaz de arrastrar a la perdición al hombre, una especie de renovación del mito de Eva, y va a ser tremendo las consecuencias que va a tener para él. A tal efecto, como se ha comprometido a robar la joya para su amada, pues se queda rezagado en la iglesia, espera que se cierren todas las puertas, vayan saliendo todas las personas que tienen algún encargo y tal, y cuando ya se cierra la última puerta de la catedral y queda el silencio, pues él empieza a buscar la posibilidad de conseguirlo. Y aquí tenemos el texto. Dice: Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino. Llegó a la verja y subió a la primera grada de la capilla mayor.
Alrededor de esta capilla están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra con la mano en la empuñadura de la espada, esto es una referencia muy notable, es decir, el honor, la espada, el honor, dice, de su espada, parecen velar noche y día por el santuario, a cuya sombra descansan todos por toda la eternidad. Me salto un trocito, dice, se acercó a Lara y trepando por ella subió hasta el escabel de la imagen. Todo alrededor suyo se revestía de formas quiméricas, horribles. Por favor, esa voz que se calle. Quiméricas y horribles. Todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, parecía sonreír tranquila, bondadosa y serena en medio de tanto horror. Ya la presea, vamos, la joya, estaba en su poder, ya ha trepado y se la ha arrancado a la Virgen. Sus dedos crispados la oprimían con una fuerza sobrenatural. Solo restaba huir con ella, pero para esto era preciso abrir los ojos, y Pedro tenía miedo de ver. Al fin abrió los ojos, tendió una mirada y un grito agudo escapó de sus labios. La catedral estaba llena de estatuas que, vestidas con luengos y no vistosos ropajes, habían descendido de sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos sin pupila. Cuando al otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al pie del altar, tenía aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos aproximarse exclamó con una estridente carcajada: ¡Suya! ¡Suya! El infeliz estaba loco. Es decir, toda la estatuaria de la catedral se levanta para impedir el sacrilegio y tiene esta pesadilla horrible y se quedó pues bloqueado, tirado en el suelo y no pudo hacer nada. En lo que se refiere a la descripción de la catedral, no es que le dedique mucho, pero sí algunas líneas para desquitarse una vez más de su frustración de no haber sido él quien hablara del precioso monumento en la historia de los templos de España. Tiene unas cuantas frases verdaderamente hermosas relacionadas con el interior de la catedral. Voy a poner un ejemplo. Dice: la catedral de Toledo. Figuraos un bosque de gigantescas palmeras de granito, que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. Bueno, ante la emoción que le produce el arte pensado y hecho para ensalzar a Dios, el espíritu del poeta es que se eleva, se emociona absolutamente. Y en este sentido podemos asociarlo un poco también a lo que le ocurría a Chateaubriand, que es otro escritor romántico, como sabemos, y conservador, el espíritu del cristianismo. Es decir, tienen ciertas semejanzas. El misterio está perfectamente dosificado, lo sabe hacer perfectamente, y la inclusión de lo terrorífico dentro de la acción de la leyenda también está muy bien dosificada y muy bien intercalada. Es decir, no es brusco, va dosificado poco a poco para que el espíritu vaya tomando conciencia de ello y sea más sobrecogedor el final, que es verdaderamente espantoso, no puede ser mucho peor, es sobrecogedor. Ese final en el que las estatuas son las que impiden el sacrilegio. Bien, vemos aquí más imágenes. La Virgen. Bien, la siguiente leyenda es la más cercana en el tiempo, si exceptuamos la de 3 fechas, que se titula El beso, la que se titula Leyenda Toledana, porque está situada justo en la invasión de las tropas napoleónicas en Toledo, cuando ocupan la ciudad y cometen bastantes barbaridades. Las tropas napoleónicas habían venido 10.000 hombres, según dicen los historiadores, yo me fío de ellos, al mando del general Dupont,
y estuvieron unos 18 meses entre abril del 1808 y diciembre de 1809. Naturalmente, al ser tantísimos, no había hoteles posibles para albergarles y echaron mano de cualquier cosa que tuviera una techumbre para poder alojarse. Entonces, precisamente uno de esos grupos que llega a la ciudad y que hay que alojar, uno de los soldados que vienen en esa expedición, precisamente va a ser el protagonista. Es un capitán de dragones que llega a la ciudad y le alojan concretamente pues, en la iglesia de San Pedro Mártir. Bueno, en la iglesia lo había y existe actualmente un sepulcro en la nave del Evangelio del primer conde de Fuensalida, don Pedro López de Ayala, y de su esposa, la bellísima, debió ser bellísima mujer, doña Elvira de Castañeda. En el otro lado de la iglesia, justo en la otra nave, hay uno exactamente igual del nieto de este conde, que fue el que mandó erigir los dos sepulcros y los vistió con la época suya, o sea, del siglo XVI. Es decir, que el primer conde de Fuensalida está en el atuendo en que aparece en el sepulcro, es un anacronismo, porque no debía haber estado vestido así. Bueno, el caso es que la estatua de la dama, de doña Elvira, era tan absolutamente hermosa que le volvió loco a este capitán y se enamoró de la estatua, como si dijéramos una reconversión del mito de Galatea, de Pigmalión y Galatea. Entonces, vamos a ver lo que dice este capitán de esta dama. Dice, su rostro ovalado, en donde se veía impreso el sello de una leve y espiritual demarcación, sus armoniosas facciones, llenas de una suave y melancólica dulzura, su intensa palidez, claro, es de mármol, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su ademán reposado y noble, su traje blanco y flotante, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba, es decir, el sueño, la realidad y el sueño tan constante en Becker, que yo soñaba cuando casi era niño. Castas y celestes imágenes, quimérico objeto del vago amor de adolescencia, es decir, esa dama, ese amor inalcanzado, esa dama siempre perseguida, ese amor ideal, esa mujer tan pura que prácticamente era un ángel o no existía. Entonces, el capitán de dragones francés ve todo eso en la contemplación de la estatua de doña Elvira de Castañeda. Y él queda con los otros soldados y les dice que tiene una dama. En principio se creen que es una dama de carne y hueso y que es verdad. Y dice, sí, que os la voy a enseñar. Y les lleva a la iglesia. Esto lo cuento así un poco para ir enlazando. La lleva a la iglesia y entonces suelta una risotada a los demás y dice, bueno, de estas damas dice, tengo yo apuñados también en la iglesia donde estoy. Pero al final se mantienen con un cierto respeto y fijaros lo que dice otro de los soldados. Dice, en el fondo de un arco sepulcral, revestido de mármoles negros, arrodillada delante de un reclinatorio, con las manos juntas y la cara vuelta hacia el altar, vieron en efecto la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de un escultor, ni el deseo pudo pintarla en la fantasía más soberanamente hermosa. Bien, cuando un poco alterado por las bebidas, el ambiente, la juerga, la soldadesca, etc., este hombre pierde un poco los papeles y quiere acercarse al sepulcro para darle un beso a la dama, pues ocurre la tragedia, ocurre lo siguiente. Dice, en el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. Es decir, el caballero recobra vida como las estatuas de la Ajorca de Oro para no consentir semejante ultraje a su esposa. Este final tiene una cierta semejanza con una leyenda que hay también en el monasterio de Poblet, en Cataluña.
Este personaje, este capitán, de alguna manera tiene ciertos ribetes del propio autor, por ese buscar un amor ideal, soñado, perseguido, más irreal que de carne y hueso, etcétera, etcétera. Bien, y su osadía de traspasar los límites entre lo que es el sueño y lo que es la realidad, pues le va a costar realmente la vida. Es la justicia que hay para quienes no saben hasta dónde tienen que llegar. Estos sepulcros habían estado situados en el convento de San Agustín y fueron, perdón, en el convento de San Agustín, no, en el convento de los Carmelitas Calzado, que estaban en la calle de Cervantes, hoy, al final de la calle Cervantes, donde estuvo preso San Juan de la Cruz, por cierto, ahí estuvieron. Y la soldadesca, pues allí estuvieron alojados, hicieron bastantes barbaridades en todo tipo de los monumentos y de todo lo que pudieron pillar. Es decir, su paso fue muy nefasto, muy negativo. Luego fueron trasladados estos sepulcros a San Pedro Mártir. Entonces, Gustavo Adolfo sabía perfectamente que no, cuando él se supone que ocurren los hechos de la leyenda, no estaban allí en San Pedro Mártir, estaban en el otro sitio. Pero como ya esa otra iglesia no existía, recordemos que la desamortización de Mendizábal fue, desde luego, terrible para que fueran desapareciendo poco a poco muchísimos monumentos religiosos de Toledo. Entonces, él quiso ubicarla aquí, en San Pedro Mártir, para que la contemplación de la realidad del sepulcro pues tuviese una cierta conexión con las palabras con las que él explica todos estos hechos. Es decir, no hace referencia a donde estaban antes los sepulcros y se centra en San Pedro Mártir. Bueno, la leyenda es bastante buena, muy positiva desde el punto de vista artístico. Una vez más destacamos esos cuadros nocturnos que el autor sabe describir con una técnica de claroscuro extraordinaria, la soldadesca, tanto en el aspecto sonoro como los caballos que llegan, las voces, no sé, las luces, los faroles, etcétera, todo ese ambiente de la noche y tal lo plasma perfectamente. Y también otro elemento importante que se suele destacar es la valoración lírica de la estatuaria. La valoración lírica de la estatuaria, que ya lo habíamos visto cuando al principio os hablaba de ese sepulcro que hay también en San Pedro Mártir de la malograda, es decir, la estatua en piedra de una mujer que le inspira profundamente, es decir, la estatuaria en piedra, sobre todo si es una dama y sobre todo si es bonita, como es el caso. Bien, llegamos a la más actual, la más moderna de las leyendas en el aspecto cronológico. Se publicó en el año 62, pero la había escrito bastante antes. Como os dije, en los hechos que narra, pues en el primer viaje, en el segundo y el tercero que hace Gustavo Adolfo a Toledo, en la primavera del 55, en septiembre del 55 y al año siguiente otra vez en la primavera del 56 con las alusiones al cólera, etcétera. Bueno, pues algunos críticos consideran que esta no es una leyenda, sino que la consideran como una divagación personal del autor, adornada o hilvanada con algunos elementos, es decir, una experiencia personal vivida, adornada con algunos elementos. Es decir, más que leyenda tiene más, como el mismo la titula, dice, una novela más o menos sentimental o sombría. Es un poema en prosa, es muy hermosa esta leyenda, y es la más dilatada de todas, y es muy compleja por su estructura, y muy interesante. Muy interesante. Bueno, es un canto a ese Toledo que todavía se mantenía un poquito en pie antes de la desamortización, antes de las reformas de los años 60, que todavía se conservaba un poquito, pero que poco a poco iba desapareciendo por el efecto nocivo del paso del tiempo, la desidia de las autoridades y sobre todo por la piqueta de los personajes de Toledo que habían entrado a saco en plan especulador y pues sin ninguna contemplación, haciendo caja con elementos arquitectónicos y todo lo que pillaban y todo lo que podían robar. Es decir, era una pena.
Amador de los Ríos, un erudito de la ciudad, ya en el año 47, en su obra Toledo Pintoresco, había lanzado un SOS, una llamada de atención de cómo se estaba consintiendo que todos esos monumentos se fueran cada vez deteriorando más, de cómo se estaba perdiendo el patrimonio, es decir, un grito de socorro. Y 10 años después, precisamente Sisto Ramón Parro, en su obra, en 2 tomos, Toledo en la mano, lanza el mismo grito de esto. Estamos hablando de 1857, que se atendiera a aquello, que por favor que no se consintiera como poco a poco se iba deteriorando. Incluso 10 años después volvemos a tener otro testimonio en el cual pues alguien protesta y se presenta como salvador de un poco de lo que se pueda salvar a través de su imagen. Estoy hablando de Casiano Alguacil en sus famosísimas fotografías. También Casiano se suma a este lamento de lo que estaba ocurriendo con la ciudad y al menos dejó el testimonio gráfico de sus fotografías, lo cual pues nunca se le agradecerá bastante. Bien. La localización de los lugares pues es, dentro de la leyenda es variable. Bastante más fácil o más justificable las dos fechas segundas, la segunda y la tercera, las dos últimas, y más problemática la primera, ¿dónde está localizado esto? Bueno, respecto a la primera, la localización de la primera leyenda, dice Vidal Benito Revuelta en uno de sus libros, dice que para él la primera la sitúa en la plaza, perdón, en la Plaza del Conde. Vamos a ver. En la Plaza del Conde, aquí la tenemos, la Plaza del Conde. La Plaza del Conde, dice, donde había por allí cerca había una pensión que se llamaba Anchuras, que él deduce que es donde podía haberse alojado el autor, y desde allí el camino que le lleva hasta San Juan de los Reyes. Aquí vemos la Sinagoga del Tránsito, el Conde de Fuensalida, etcétera, la Sinagoga del Tránsito, tal. Y terminaría pues en San Juan de los Reyes. Esto para Vidal Benito Revuelta, porque él habla de la sinagoga que sería la del Tránsito, una mezquita árabe que seguramente la confunde con la iglesia de Santo Tomé, etc. Hay otro investigador toledano, Jesús Cobo, que afortunadamente le tenemos vivido y coleando, que él piensa que no es esta la localización. Él propone otro itinerario. El que propone empezaría en la plaza del Ayuntamiento, luego el pasadizo de Balaguer, la plaza de los López de Toledo, iría por aquí hacia la plaza El Salvador, Santo Tomé. Vamos a ver. La plaza El Salvador, Santo Tomé, para acabar también por el Arco del Judío, la calle del Ángel, donde hay una placa, o sea, la habréis visto, ¿no? La placa esta. Y, bueno, esto ya no. Y terminaría en San Juan de los Reyes. En esta primera fecha, en esta localización bastante ambigua, en la que no estamos totalmente seguros, hay una cita que siempre se pone porque es muy, muy hermosa, de la cual hay un fragmento en esta diapositiva que os tengo puestas en este momento. Dice lo siguiente: hay en Toledo una calle estrecha, torcida y oscura. Fijaros, para encontrar en Toledo calles estrechas, oscuras y torcidas, ¿no? ¿Me podríais decir unas cuantas? ¿No es cierto? Bueno, hay en Toledo una calle estrecha, torcida y oscura, que guarda tan fielmente la huella de las 100 generaciones que en ella han habitado, que habla con tanta elocuencia a los ojos del artista y le revela tantos secretos puntos de afinidad entre las ideas y las costumbres de cada siglo, con la forma y el carácter especial impreso en sus obras más significantes,
que yo cerraría sus entradas con una barrera y pondría sobre la barrera un tarjetón con este letrero, aquí el que tenemos. Dice, en nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque a un solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica. Esto es relativo, ya digo, a la primera de las fechas. Se supone primavera del año 1855. ¿Bien? Bien. Bueno, pasamos a la segunda de las fechas. Bueno, la segunda de las fechas para Vidal Benito Revuelta, el que hemos citado antes, la ubicación es en la plaza de Santa Isabel. Curiosamente también Jesús Cobo coincide con él, porque se habla de un sombrío convento, un arco ojival, un palacio árabe, el palacio del rey don Pedro, que hoy es escuela de traductores, etc. Y Jesús Cobo añade más aún todavía, que dice que en una ilustración que aparece en la historia de los templos de Toledo, ¿la veis? Es un fragmento de Santa Isabel con estas dos filas de arquería mudéjares de ladrillo, la puertecita esta que está en la plaza del palacio de don Pedro. Y si veis aquí hay como un montoncito de escombros o basura o lo que sea, y hay un personaje sentadito con una carpeta como para tomar apuntes. Y por aquí hay una serie de ventanas. Entonces, según Cobo, esto es una ilustración que pone Gustavo Adolfo de sí mismo en su visita a esta plaza de Santa Isabel, de sí mismo. Podía ser perfectamente. Dice, y sentándome en un pedrusco, colocando la cartera sobre mis rodillas y afilando un lápiz de madera, me apercibí a trazar, aunque ligeramente, sus formas irregulares y estrambóticas, para conservar por siempre su recuerdo. Bueno, lo interesante es que Becker va a saber hacer una relación, una unión de las tres fechas de los tres lugares a través de la figura de una mujer. Porque en ese primer itinerario, que según Cobo se inicia en la plaza del ayuntamiento, de la catedral, y según Benito Revuelta empieza en la plaza del Conde, ambos hacia San Juan de los Reyes, hay en un momento dado que pasa por una vivienda, por una casa, en la cual hay una ventanita con flores, con visillito, con tal con cual, y el autor, el poeta, se queda mirando esa ventanita y cree adivinar que hay una mano que retira ese visillo y dice que no podía ser esa mano más que de una mujer y, por supuesto, de una mujer joven y bonita. Entonces, cuando él ya regresa a Madrid, después de esta primera visita, pues pone en esos apuntes que ha tomado esa referencia. En el segundo viaje ya estamos en esta ubicación de Santa Isabel y también hay una ventanita y también va a haber una mano, o cree él ver una mano, y entonces su imaginación empieza a darle vueltas. Es decir, de igual manera que considera que era una dama joven y tal, pues empieza a pensar que si sería la misma dama, la misma joven, la que estaría aquí en este caso, en este convento. Dice, solo una mujer podía asomarse, y cuando digo una mujer, entiéndase que se supone joven y bonita. Es decir, la ve durante varios días y tal y cual. Y si en los apuntes de la primera visita, la primera fecha, pone fecha de la ventana, ahora, cuando vuelva después de esta visita a la plaza de Santa Isabel, va a poner fecha de la mano. ¿Sí? Porque aquí ya concreta más y le parece que realmente es una mujer. También él hace como tiene esa tendencia a tener en cuenta el arte, la historia, etc., hace una revisión acerca del palacio del rey don Pedro y del convento de Santa Isabel, una visión histórica. Primero fue un alcázar árabe, luego llega un rey cristiano que lo habita, el rey don Pedro, luego se lo cede a las monjas, es decir, una revisión histórica de estos lugares, de estos monumentos. Bueno, pasa un año y vuelve otra vez a Toledo
y vuelve a caer por allí, deambulando por las calles, vuelve a caer otra vez en la plaza de Santa Isabel. Pero ahora su implicación va a ser mayor, porque en esta segunda, si nos damos cuenta, pues realmente solo se limita a estar ahí, a tomar apuntes, etcétera, que si la mano, que si la ventana, etcétera. Pero ahora va a tener una mayor implicación. ¿Por qué? Pues porque le dicen que va a profesar en el convento de Santa Isabel una monja. Y entonces entra en la iglesia y asiste a todo el espectáculo que le parece absolutamente maravilloso, que le emociona profundamente y queda absolutamente, clavado acerca de la ceremonia de la que está siendo testigo. Y lo curioso del asunto es que cuando esta monja que acaba de profesar va a atravesar la puerta que separa la iglesia de la clausura, vuelve la cabeza y él ve su rostro por primera vez. Y entonces siente una impresión grandísima, casi lanza un grito, porque dice que esa mujer yo la conozco, no la he visto nunca, la he visto en sueños. Es decir, una vez más, pues la forma de concebir la relación amorosa, la relación de la mujer de Becker detrás de una quimera, etcétera. Es decir, una ventanita que se mueve, una mano que se mueve, la había hecho concebir una ilusión y ahora realmente toma cuerpo el rostro de esa mujer. Pero dice que ya no puede poner nada en los apuntes que va a hacer porque esa mujer ya tiene esposo y ya entonces no puede poner nada porque el idilio amoroso se acaban de cortar en seco. Entonces, espiritualidad, misterio, ensoñación, religiosidad, todo esto está junto en estas líneas de esta leyenda. Y a la salida del templo, pues tiene un encuentro con una señora mayor que le dice que esta joven que acaba de profesar, ella la ha estado atendiendo y que ha profesado ahí porque se ha quedado huérfana, se ha quedado sola y porque sus padres habían muerto, que es lo que os hacía referencia un momento antes, en la epidemia de cólera que hubo en Toledo, que es un dato el que nos permite fechar cronológicamente la acción interna de la leyenda. Es decir, la epidemia esta fue en el año 55 y a partir de ahí se fecha todo lo demás. Entonces, la señora esta le dice que era hija del administrador de un conde y cuando le dice qué conde es y recuerda la casa de ese conde, vuelve otra vez casi a ahogar un grito porque reconoce perfectamente que esa es la casa por la que pasó la primera vez y donde desde una ventanita creyó él encontrar un mensaje de una dama que estaba detrás de la ventana. Es decir, todo queda enlazado a través de unas sugerencias muy sutiles, pero que hacen referencia a la presencia de una mujer. Bueno, respecto a esta leyenda, poco más puedo deciros. Es una de las más hermosas, desde luego, por la complejidad de la acción, por los elementos que establece para enlazar unos hechos con otros, las sugerencias, el ensueño, etc. Y es también muy curioso cuando llega a la plaza de Santa Isabel, que la ve llena de escombros, de montones de escombros, y con bastante ironía dice que parecía una Suiza en miniatura y que había tanta superposición de basuras que se podía haber hecho hasta un estudio arqueológico de las basuras, es decir, con una cierta ironía que en cierta manera entraña un grito de desolación y de protesta y de queja ante la situación en la que estaba en los monumentos, las calles, etcétera, de abandono y todo esto. Pero tiene cierta gracia, una Suiza en miniatura de los montones que había de escombros y de basura. Bueno, no sé qué tal andamos de hora. Bien. ¿Ya? Me están diciendo que no podemos seguir, que son las 7. Yo por mi parte, si queréis, puedo seguir. ¿No? Muchísimas gracias, Humildad, porque la verdad que ha sido una preciosidad de conferencia. Encantado de que sigas. Si quieres terminar en pocas palabritas. Como eso sí, es. Bueno. Le dejamos unos minutitos minutos con vuestro permiso. Sí, 5 minutitos. Bueno,
lo que me quedaba se ha ido el tiempo volando, bueno, lo que me quedaba es por hacer alusión a una serie de artículos periodísticos que escribe a partir del año 69. Entonces, aparecen en distintos diarios de Madrid, pero son de tema toledano. La Semana Santa de Toledo, que es muy interesante porque el texto de Gustavo Adolfo es interesante, pero está completado por el dibujo que hace Valeriano respecto a la procesión, con la procesión del Viernes Santo con los guardianes del Santo Sepulcro. Y el sepulcro de los condes de Mélito, el pordiosero, el pozo árabe que encontraron en la casa de San Ildefonso y el enterramiento de Garcilaso. Con este último artículo, salido ya pues, el 27 de febrero del 70, no olvidemos que él muere en diciembre del 70, unos meses antes de morir, el sevillano rinde homenaje a nuestro poeta del Renacimiento en unos términos maravillosos, y aparte de la referencia a Garcilaso, hay que ver que también, como las ilustraciones que le ponía a estos artículos periodísticos su hermano, pues son muy interesantes también, porque en el caso este de Garcilaso hay un dibujo de una dama vestida de negro, que es la encarnación también de la belleza femenina espiritual, que está arrodillada leyendo. Lo único que Garcilaso comete un error porque dice que es Garcilaso su padre, cuando en realidad sabemos que es Garcilaso y su hijo Íñigo. Sabemos que este sepulcro está también, una vez más, San Pedro Mártir, en la Capilla del Rosario, fundada por los antepasados de Garcilaso, y, en fin, simplemente decir que lo que ha quedado en el tintero podéis leerlo tranquilamente, y solamente decir que Bécquer encontró en Toledo la expresión magnífica de todo lo que su espíritu sensible y poético demandaba, lo encontró en la ciudad y él se lo devolvió con unas páginas bellísimas. Muchas gracias, humildad. No ha habido tiempo para una pregunta. Gracias, humildad.